Bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos viendo cómo definir tu dirección de forma correcta, ya que hemos detectado que muchos de los errores que cometen los traders al momento de estar haciendo day trading es que no pueden detectar de forma correcta la dirección hacia dónde van a buscar su entrada. Así que el video de hoy va a ser puntualmente cómo definir una dirección de la mejor forma que se pueda en cada escenario que nosotros podemos llegar a encontrar. Así que comencemos. Un gran error que se suele cometer es que nosotros puntuamos la entrada justamente por cómo se ve en la temporalidad que nosotros la estamos operando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros en M1 tenemos un patrón que se ve muy bien, nosotros podemos llegar a creer que es de alta probabilidad simplemente porque luce bien en esa temporalidad de acción que nosotros vamos a estar ejecutando. Pero en realidad esto no siempre va a ser así porque no depende solo de eso. Depende también de cuántas temporalidades realineadas en una dirección vamos a nosotros tener. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros en M1 vemos una entrada que está muy bonita y decidimos operarla porque nosotros consideramos que es de alta probabilidad. Quizás esa entrada no es de alta probabilidad y les voy a explicar por qué. Por más de que se vea bonita en la temporalidad de acción, nosotros tenemos que definir y puntuarla por la cantidad de temporalidades que nosotros encontremos en esa dirección. Entonces puede llegar a ser de mayor probabilidad un patrón que se vea no tan bueno en temporalidad de acción pero esté realineado a lo que sería un patrón que se ve justamente muy bueno en la temporalidad de acción y no tenés ninguna otra confluencia ni realineamiento a favor. Obviamente yo preferiría operar el que no se ve tan bien y que tenga más realineamientos a favor. Obviamente solo vamos a tratar de operar las entradas que a nosotros nos parezcan muy bonitas y que podemos llegar a tener una alta chance de que sean ganadoras. Entonces de esa manera nosotros a partir de ahora vamos a poder puntuar una calidad de entrada en la cual va a venir de las temporalidades y no de qué tan bien se vea el movimiento, qué tan fuerte el desbalance, qué tan bien se vea el order block, etc. Entonces a partir de ahora tenemos un concepto más para poder puntuar de una forma correcta a lo que nosotros vamos a estar operando. Para nosotros operar con una alta probabilidad lo que vamos a necesitar son 3 temporalidades apuntando hacia una misma dirección. Por ejemplo, si ustedes están operando en M1 o en M3 lo que sería scalping, que es lo que la mayoría hace, máximo M5, lo que van a estar utilizando es H1 como una primera dirección. Depende, puede ser también que se vea mejor en M30, puede ser cualquiera de las dos, H1 o M30, pero yo preferiría H1. Dependiendo cuál ustedes eligieron, lo que van a tener que hacer es bajar de temporalidad. Por ejemplo, si eligieron M1, van a bajar hasta M15 como una segunda temporalidad. En caso de M30 van a bajar a M5. Y por último, la tercera temporalidad, si eligieron H1, sería M3. ¿Por qué? Porque van a tener H1, M15 y M3, o puede ser M1 también. Y si ustedes eligieron M30, va a ser M30, M5 y M1. No puede ser M3 porque es muy pegadito eso a lo que sería la temporalidad de M5, así que no va a ser válido utilizar M5, M3. Van a tener que utilizar sí o sí M1 en caso de estar utilizando la temporalidad de 5 minutos. Puede ser también que ustedes estén utilizando H1 y se vea muy claro en M5 y eso les permita bajar a M1 también. Pero ustedes siempre van a estar adaptándose a lo que se vea mejor. Lo que quiero decir con esto es que no tengan justamente temporalidades muy pegaditas como puede llegar a ser M3, M5 o una temporalidad de M13 o M10 y M15. Son temporalidades que tienen muy poca diferencia, por ende el movimiento que ustedes estén viendo va a ser el mismo que van a estar viendo en la temporalidad un poquito más grande. Entonces no tiene sentido porque van a engañarse ustedes mismos con una confirmación que realmente no es. Entonces la idea sería justamente intentar tener en la mayor cantidad de veces 3 temporalidades apuntando hacia una misma dirección. Ahora vamos a ver qué motivos, requisitos, confluencias podemos encontrar para poder determinar de que tenemos un motivo en dicha temporalidad, para poder determinar que el precio pueda llegar a ir hacia cierta dirección. Así que ahora vamos a ir al gráfico, vamos a comenzar de arriba hacia abajo, es decir, de temporalidad mayor a temporalidad menor, para poder ir entendiendo de qué forma ustedes pueden encontrar la dirección con una alta probabilidad, operando justamente los patrones que ustedes quieran a favor de esta tendencia. Dicen que cuando la dirección la tienen de forma correcta, la entrada aparece sola, así que es muy importante esto, chicos, para que ustedes tengan con claridad hacia dónde pueden estar operando y puedan definir de una forma concreta hacia dónde van a estar buscando la oportunidad del día.
Repasando un poco lo que mencioné anteriormente, si nosotros tenemos H1 como una primer confirmación hacia una dirección, lo que vamos a hacer es bajar de temporalidad, que puede ser a M15 o a M5. En caso que bajemos a M5, no vamos a tener habilitado M3, pero en caso de que nosotros bajemos a M15, sí vamos a tener habilitado M3 y M1 también, puede ser cualquiera de las dos. Pero en caso de M5 no, simplemente puede ser M1, ya que como dije M3 es una temporalidad muy cercana a M5 y no nos sirve. En el caso de que nosotros veamos en M30 una confirmación, vamos a tener que bajar a M5 y luego a M1. No vamos a poder bajar a M3 tampoco. Así que estos son los realineamientos que nosotros vamos a estar buscando para operar con una alta probabilidad y realmente tener entradas de calidad. Entonces, ¿cómo vamos a definir y qué vamos a definir en cada una de estas temporalidades? Justamente en H1 una dirección que ahora vamos a ver qué cosas podemos tener en cuenta para nosotros poder definir que el mercado se puede mover hacia cierto lado. En M15 o en M5, que sería la segunda temporalidad, vamos a terminar de confirmar esa dirección y la toma de liquidez, que sería justamente para nosotros no ser manipulados, porque dicen que si nosotros no vemos la liquidez es porque justamente podemos llegar a hacer la liquidez. Así que en lo personal lo que espero es una manipulación y luego de eso tomo mi entrada para poder asegurarme de tener una alta probabilidad de no ser yo quien participe de la liquidez que va a salir por stop. Entonces, de esa manera, nosotros en M15 y en M5 definimos una dirección concreta con ayuda de H1 y determinamos una toma de liquidez para luego confirmar y entrar al mercado en M1 o en M3. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener una entrada súper confirmada con 3 realineamientos a favor y realmente si la operamos en sesión vamos a tener una alta probabilidad también de que se pueda desarrollar un escenario volátil. Si este contenido te está gustando, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal. También puedes activar la campanita si querés estar al tanto cuando nosotros prendamos sesiones en vivo para poder participar. Las herramientas y confluencias que nosotros vamos a estar utilizando en estas temporalidades para poder definir hacia qué dirección tenemos una mayor probabilidad son justamente estructura de mercado, manipulación de un alto o un bajo importante, ya sea del día anterior o de la semana anterior. Uno ve en control cuando vemos que ya el precio está reaccionando hacia un order block que consideramos que es válido, o justamente un bajo o alto importante con liquidez o un doble suelo o un doble techo. Eso también nos va a estar ayudando a nosotros definir una dirección en lo que sería H1. A veces estos doble toque o doble techo que nosotros podemos encontrar no son perfectos, sino que son en forma de trendline. Así que tenemos que tener un poco afilado el ojo a medida que vamos operando para poder determinar con más exactitud justamente estos puntos. Pero estas son las herramientas que nosotros podemos utilizar tanto en H1, M30, M15, M3 y M1 para definir hacia dónde nosotros vamos a estar tomando la entrada. Vamos a ejemplificar cada una de estas confluencias, así se entiende mejor. Por ejemplo, acá tenemos la manipulación de este bajo de acá y de este bajo de acá, y a partir de ahí el mercado comienza a subir, así que este podría ser un buen ejemplo. Luego de la manipulación, nosotros acá podemos estar buscando confirmaciones a compras para poder agarrar el movimiento hacia esa dirección. En este caso ya tendríamos, por ejemplo, en el momento que liquida este suelo de acá y este suelo de acá, H1 en dirección alcista, así que lo que deberíamos hacer es justamente bajar de temporalidades para nosotros poder empezar a desmenuzar lo que está pasando en el precio y buscar más confirmaciones al alza. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la manipulación de estos dos bajos y a partir de ahí un realineamiento rompiendo esta estructura. Nosotros podemos observar que si queríamos comprar podríamos haber esperado un FIBO así y acá esperar en M1 una confirmación o en M3. Podríamos hacerlo de esa manera, ya que tenemos H1, M15, lo que faltaría es una última confirmación en M3 que se puede observar acá de forma bastante fea, digamos. Nosotros acá vemos una ruptura, retrocede el precio y a partir de ahí sube, y después tenemos otra. Esto también se ve feo porque probablemente haya sido una noticia, pero fíjense que acá también rompe de una forma más clara y a partir de ahí respeta muy bien una operación a compras. Así que este es el escenario que les menciono, donde nosotros vamos a estar esperando una manipulación en H1 o en M30 de un punto importante que puede ser del día anterior o de la semana anterior, y a partir de ahí comenzar a dar su movimiento. Acá tenemos más ejemplos, fíjense, nosotros acá tenemos estos techos, el precio los manipula y a partir de ahí da un movimiento contrario que sería bajista. Nosotros acá podríamos estar buscando una confirmación y agarrar esa venta, entonces de esa manera podríamos tener esa confirmación. Después, ¿qué otra cosa podemos ver también? Que acá nosotros tenemos la manipulación de este punto importante y de este punto importante, y a partir de ahí fíjense cómo confirma el precio
y comienza a caer. Así que este es uno de los ejemplos que quería mostrarles de cómo ustedes pueden estar tomando este concepto para poder definir una dirección justamente en H1. Acá tenemos otro caso. Directamente vemos que el precio manipula en H1 y a partir de ahí buscamos confirmación en temporalidades menores y podríamos agarrar el movimiento alcista. Así que de esta manera ustedes van a definirlo de una forma concreta, van a tener un parámetro importante para poder saber hacia dónde van a dirigirse. Y no me crean a lo que yo digo, vayan al gráfico y revísenlo por ustedes mismos. Fíjense ustedes qué conceptos se cumplen, qué conceptos no se cumplen, qué cosas los hace sentir cómodos, qué cosas no les gusta, y con eso armen su propia forma de poder definir la dirección. Lo que van a estar viendo es justamente la nuestra, la que a nosotros nos está dando muy buenos resultados, pero obviamente cada uno va a tener su perspectiva y va a definirlo de la forma que mejor le parezca. Fíjense acá, por ejemplo, otro caso, manipula este alto y a partir de ahí empieza a caer, por ejemplo. Nosotros acá, bueno, en este caso ya sería como una ruptura muy fuerte y luego continúa al alza, así que no sería válido en ese caso, pero acá tenemos otro caso, fíjense. Manipulación de este punto de acá y a partir de ahí sube. Manipulación de este punto de acá y a partir de ahí el precio sube. No importa que acá se vea pequeño, porque esto en temporalidad menor es un movimiento muy grande. Entonces lo que nosotros buscamos es justamente una reacción de lo que sería esta temporalidad. Acá toma estos suelos y fíjense, a partir de ahí sube. Acá incluso lo hizo también en temporalidad de M30 seguramente. Tomó este suelo y a partir de ahí subió. Entonces es un concepto súper fuerte que los va a estar ayudando muchísimo a poder definir justamente la dirección que ustedes van a estar tomando. Fíjense acá, toma el mercado estos altos y a partir de ahí da un movimiento bajista. Luego incluso toma este alto que nosotros tenemos acá y a partir de ahí da un movimiento bajista. Acá también lo mismo, fíjense, toma este alto y a partir de ahí da un movimiento bajista. Así que es un concepto súper interesante que ustedes pueden estar aplicando, que realmente va a ser muy efectivo a la hora de definir hacia qué dirección van a buscar las siguientes confirmaciones. Así que esto puede ser un motivo muy claro que ustedes pueden llegar a estar utilizando para poder realmente definir qué dirección van a estar teniendo en esta temporalidad. Después, lo otro es estructura. Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo que tenemos una estructura alcista, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos una confirmación en H1 para definir una dirección. ¿Qué es lo que espero justamente para poder buscar las confirmaciones en temporalidades menores? Como mínimo, por ejemplo, que llegue hasta el 62% del FIBO. A partir de ahí yo empiezo a buscar confirmaciones. Pero igualmente lo que más me importa en realidad es que antes de yo seguir continuando la tendencia, tome en este caso, como es alcista, un bajo. ¿Ok? Si fuera bajista esperaría que tome un alto. Entonces de esta manera yo me aseguro a que ya trampeó este suelito de acá y que a partir de acá probablemente pueda llegar a dar una confirmación verídica, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que yo personalmente voy a estar esperando para poder tomar una entrada de forma segura, digamos, porque si no, si yo no tengo esa manipulación de un punto importante, nosotros podemos llegar a caer en un trampeo. Por ejemplo, si nosotros acá estamos viendo este punto, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a buscar una caída, nosotros buscamos en temporalidades menores confirmaciones que capaz las encontramos y luego viene esto y me manipula. Fíjense que llega un poquito más arriba y a partir de ahí me manipula. Seguramente ya estábamos en un nivel de entrada, acá incluso vamos a verlo. Faltó muy poquito para el 62 prácticamente. Pero fíjense que lo importante es esperar una manipulación para poder asegurarnos que nosotros vamos a estar entrando con una menor probabilidad de que el precio nos saque y luego del movimiento. Obviamente puede haber más de una manipulación o puede haber la ruptura de más de un suelo, pero nosotros no lo vamos a poder saber. Con esperar uno, la verdad ya vamos a estar bastante protegidos, así que no se preocupen por eso. Directamente ya con verlo van a poder avanzar y poder buscar temporalidades menores como confirmación para poder lograr el realineamiento de 3. Antes de mostrarte cómo combinar y enlazar las confluencias y herramientas que acabamos de ver a continuación, aprovecho de invitarte al canal de Telegram donde compartimos información de fondeo, trading, ya sea en Forex y en stocks y mucho más. Así que ahí van a encontrar todo nuestro día a día operando en la sesión de Nueva York, así que los espero ahí. Entonces, para terminar de enlazar todos los conceptos, vamos a agarrar y ver algunos ejemplos, al igual que como vimos acá directamente, que manipuló y a partir de ahí confirmó en temporalidades menores. Nada más que esto fue un escenario que estaba feo, que era de noticia, así que vamos a agarrar uno más. Fijémonos acá en temporalidad de H1, lo que estamos viendo es liquidez por debajo de estos suelos y es tomada con este movimiento que nosotros encontramos acá. Entonces, como vimos, acá tenemos varios ejemplos para tomar. Acá tendríamos uno B en control y ven que
a partir de ahí, como también teníamos liquidez por debajo de estos suelos, justamente el precio va a buscarla. Así que acá podríamos llegar a tener algunas confluencias con las herramientas que acabamos de mencionar. OB en control acá, liquidez por debajo de estos suelos directamente, y acá estaríamos encontrando lo que sería la manipulación de un alto o bajo importante en lo que sería H1. Así que acá lo podemos encontrar. Tenemos varios de los ejemplos de las herramientas que hemos mencionado en un mismo ejemplo. Entonces acá, que es lo que estamos viendo también, que bueno, podemos ver estructura también a favor. Así que vamos a repasar todo. Esto es un caso muy lindo para poder revisar junto con ustedes. Acá vemos que toma justamente con este movimiento la liquidez que podíamos llegar a encontrar. Entonces nosotros podemos bajar de temporalidad para poder encontrar una entrada justamente confirmada que nos permita a nosotros entrar de una forma segura. Entonces vemos este movimiento. A partir de eso, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Un movimiento, y ahora estamos viendo un retroceso. Atención con lo que vamos a ver ahora acá para poder interpretarlo de buena manera. Nosotros vemos un impulso, un retroceso, y acá vemos otro impulso. ¿Qué es lo que vemos después de eso? Que se genera un bajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar? Justamente un FIBO para poder comprar de esta manera, así. Y cuando nosotros estamos viendo dos impulsos, como verán en el video que tenemos en el canal sobre cómo tomar entradas en continuación de tendencia, cuando nosotros tenemos los dos impulsos, lo que suelo hacer en general es trazar el FIBO justamente comprendiendo esos dos movimientos hasta el punto final directamente, que en este caso sería esa mecha de ahí, y lo que espero es la toma de, en este caso, un suelo si voy a comprar, o un alto justamente si voy a vender. En este caso veo que en M5 me está tomando este suelo, así que a partir de ahí yo podría, en el momento que vea una confirmación en una temporalidad menor, comenzar a buscar compras, ¿ok? Yo directamente acá estaría esperando tener una confirmación en el precio que me diga a mí que pueda llegar a estar queriendo empezar a subir. Así que eso es lo que yo personalmente estaría esperando en ese momento. Vamos a justamente encontrar la entrada para poder ver cómo fue que se desarrolló. Acá la tenemos, y directamente podemos observar que tenemos un primer movimiento alcista en esta parte de acá, que rompe esos altos de ahí con ese primer movimiento, un retest, y a partir de ahí el precio comienza a subir. Todo esto se desarrolla durante la sesión de Nueva York, así que sería nuestro horario de operativa. Podríamos entrar de esta manera. Fíjense también que acá nosotros tenemos un suelo que está bastante feo, pero también tenemos la toma de ese suelo. ¿Es necesario que lo tome sí o sí acá? La verdad que no. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tendríamos el stop por aquí debajo, en este caso, ya intentando entrar al mercado. Entonces, de esta manera, en M1 no era tan necesario que esto pase. Ahora, si yo lo que estaba viendo era un patrón de un movimiento que no había terminado de completarse, como por ejemplo podría ser que este movimiento, en vez de llegar al 50, llegue al 38 y siga, yo lo que hubiera hecho es directamente trazar todo el FIBO y ahí sí poner como requisito la limpieza de este suelo. Pero en este caso, como este movimiento llegó al 50%, ya podríamos contar como que fue válido, así que no lo estaría esperando de una forma tan necesaria como en otros casos. Así que eso también va a depender. Y si no llegaron a tomar esa entrada, otra entrada que estuvo dando el mercado también luego de haber manipulado este punto, respetó este B de acá, el que tenemos acá abajo, y a partir de ahí el precio lo que hizo fue comenzar a confirmar de nuevo, rompiendo este punto de acá y rompiendo este punto de acá. Podríamos trazar este FIBO y teníamos una muy buena entrada también. Fíjense que dio un muy buen riesgo-beneficio. A ver, vamos a ver. Vamos a trazar el FIBO de acá. Pasamos el FIBO de ahí y entramos en el 75 para ver cuánto nos hubiera dado. Podríamos plantear 6 de stop. Y el precio en esa sesión, vamos a ver dónde terminó la sesión. Acá arriba terminó la sesión, dio un 1.13 casi aproximadamente. Una muy buena entrada. ¿Por qué justamente dio una entrada de estas que explotan, que sube con mucha fuerza? Porque estamos utilizando la temporalidad de H1 y M5 también. Entonces de esa manera nosotros podemos determinar que si estamos esperando un movimiento de H1, probablemente sea muy fuerte en la temporalidad que nosotros estamos operando. Entonces eso también hace que sea de una alta probabilidad la entrada que nosotros estemos tomando. Así que acá tenemos un muy buen ejemplo de cómo podemos esperar un realineamiento combinando todos los conceptos de dirección que nosotros estamos viendo justamente para definir hacia qué lado vamos a querer buscar esas confirmaciones. Si te interesa conocer más a detalle
la estrategia que nos llevó al día de hoy a estar fondeados, te invito a nuestro entrenamiento exclusivo, que van a poder hacerlo de forma totalmente gratuita, donde compartimos los tips más importantes que nos llevaron al día de hoy a poder lograr tener una cuenta de fondeo y mantenerla en el largo plazo. Así que si te interesa, te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y en la descripción de este video para que puedas anotarte. Y ahora sí, toca despedirnos y nos vemos en el siguiente video. Check the